porque el modo de operación, el cifrado por bloques, nos permite acelerar las cosas cifrando cada bloque en paralelo. Ahora, desde el punto de vista de la protección, esto no nos gusta mucho porque si alguien puede descifrar la llave, automáticamente, bueno, descifrar la llave de un bloque, si alguien puede descifrar un bloque, más bien, automáticamente puede descifrar todos los bloques. Entonces, como que intuitivamente pensamos que debería haber una forma de hacer esto más seguro. Y eso es lo que está representado en los siguientes diagramas. Todo algoritmo de encripción le va a agregar dos elementos a la información. Todo algoritmo de encripción debe agregar confusión y difusión. Confusión significa que sea muy difícil deducir la información original a partir del resultado. Difusión significa que si tú cambias un solo bit del mensaje original, van a haber muchísimos cambios en el resultado, más de un bit cambiando. El modo CBC o Cipher Blockchaining consiste en agregar un vector de inicialización que es una secuencia de bits arbitraria para revolver el mensaje original, el primero de los bloques en este caso. Ahora, este símbolo en los diagramas de lógica binaria es el símbolo de la operación XOR. La operación XOR o exclusivo, ¿se acuerdan de haberlo visto? Sí. En la carrera, ¿no? En libros de lógica binaria. Sirve para producir un resultado bit por bit. Y la idea es que si este valor es arbitrario, el resultado que vas a producir aquí también es arbitrario. Bueno, en el modo CBC lo que encriptas es el resultado de aleatorizar el mensaje original o el segmento del mensaje original. Ahora viene la confusión y la difusión. Para el segundo bloque, utilizas como vector de inicialización la salida del primero. Y de esa manera, el enésimo bloque va a tener como vector de inicialización una cosa totalmente impredecible. Entonces, los bloques cifrados van a ser sumamente aleatorios. Bueno, ventajas y desventajas. Hay mejor confidencialidad, pero como desventaja, esto es más lento. Esto ya no lo puedes hacer en paralelo. Henry, ¿por qué no lo puedes hacer en paralelo? Depende del anterior. Porque tendrías que esperar al bloque anterior para poder hacer la inclusión del siguiente bloque. Ahora, esto que parece ser una desventaja, lo podemos convertir en una ventaja. Fíjense bien. Imagínense que el último bloque contiene puros ceros o puros unos. ¿Cómo funciona la función XOR? Esta es una de las cosas que aprendemos en la licenciatura y después no volvemos a encontrarnos hasta el curso de inscripción. ¿Se acuerdan malamente haber visto esa clase? No se asusten. La función de XOR, la función de XOR consiste en que si los dos bits son iguales, el resultado es 0. Y si los dos bits son diferentes, bueno, imagínense que el último bloque contiene solamente ceros. El resultado entonces va a depender no de esto, sino principalmente de los bits que se hayan venido encriptando en los bloques anteriores. Entonces, el último pedacito de código encriptado va a servir como un código de verificación. Porque no depende del bloque
M sub índice N, sino que depende de todos los otros bloques del mensaje. Cámbiale un solo bit a un bloque intermedio y van a cambiar un montón de bits en el código de verificación. Yo puedo usar el modo CBC para producir una especie de firma electrónica del mensaje que estoy encriptando y garantizar su integridad con el modo CBC. Algoritmos criptográficos, funciones criptográficas como DES y AES pueden funcionar en modo CBC. Y esto es lo que vamos a utilizar en nuestras páginas de web. Entonces, insisto, tal vez nosotros, en nuestro trabajo cotidiano, no vamos a tener necesidad de ni siquiera entender cómo funciona esto. Pero sí tenemos necesidad de saber por qué es más robusto o por qué es más débil comparado con otros algoritmos de encrypción. Porque lo vamos a tener que configurar en nuestros servidores, en nuestros firewalls y en nuestros routers. Bueno, hay otro método que es el método Cipher Feedback. Esto, si lo comparamos con el diagrama anterior, consiste en que lo que estamos encriptando es realmente el vector de inicialización. Y después usamos la función de XOR para revolver el bloque, producir un bloque cifrado, que se convierte en el vector de inicialización del bloque siguiente. Como dígito verificador, ¿no? El último tendría funcionando como un dígito verificador. La forma exacta del diagrama de flujo es lo que hace la diferencia entre una función de encripción u otra. Y eso no nos preocupa. Hay algoritmos de encripción que hacen esto en ciclos. Y la labor de los matemáticos es imitar los algoritmos de encripción. Nuestra labor es usarlos y compararlos entre sí. La otra familia de algoritmos de encripción se llama algoritmos de cifrado por flujos y consisten en algoritmos que van cifrando bit por bit. La idea es que a medida que tú estás produciendo bits, pudieras irlos cifrando para no perder tiempo a esperarte a tener todo el bloque. Esta necesidad surge cuando tú no sabes cuántos bits vas a tener que cifrar. Por ejemplo, ¿qué longitud tienen las tramas Ethernet? ¿Qué tamaño tienen las tramas Ethernet? ¿Quién sabe? Si yo te preguntara qué tamaño van a tener las tramas Ethernet que produzca tu máquina en este momento, la respuesta más correcta sería no sé. Porque las tramas Ethernet tienen longitud variable. Depende del protocolo, ¿no? Van a tener longitud, ¿no? Hay límites, van a tener longitud entre 64 y 1518 bytes. Pero exactamente cuántos bytes no lo sabes. Entonces, no podríamos usar un cifrado por bloques porque no sabemos cuántos bloques. Sería muy tardado. El cifrado por flujos nos permite ir cifrando cada uno de los bits de la trama de Ethernet conforme se van produciendo, sin tener que esperarnos a que la trama se termine de producir. En las redes inalámbricas, por ejemplo, con el método de encripción web, WEP, utilizamos cifrado por bloques. Ahora, ¿qué es esto de keystream? El keystream o el flujo llave es una secuencia que depende de la llave de encripción y se va produciendo en forma sincronizada por lo que vamos a ir encriptando. Imagínense una caja negra a la que apretamos un botón y se empieza a producir un flujo de bits. Tú podrías usar la función binaria XOR para revolver esos bits con el flujo llave producido por la caja negra y tendrías un flujo cifrado. Para descifrar ese flujo, lo único que necesitas es otra caja negra al otro lado que genere la misma llave, el mismo flujo
con la misma sincronización. ¿Qué problema le ven a eso, de tener dos cajas negras? ¿Qué problema podría haber? Bueno, se puede perder la caja negra y ya te descifran, sí, pero olvidemos por un momento de eso. Hay un problema más evidente, más trivial. La secuencialización. ¿Alcanzaron a escuchar, por favor? La secuencialización. La secuencialización. ¿Y a qué te refieres por eso? ¿Qué sucede? Que si ahora contigo alguien varía la secuencia o la proposición, un error en la data. ¿Qué creen que pasaría si este flujo se produjera con una diferencia de tiempo equivalente a un solo bit? Lo produjiste un bit más tarde. Un retraso de un bit. Claro, ¿Qué pasaría cuando intentaras descifrar eso? No se puede. No se produce basura. Entonces, la secuencialización o sincronización es un elemento indispensable. Mientras no esté sincronizado, vas a producir basura. La secuencia llave no debería poder repetirse. Si tú pudieras lograr que la secuencia llave no se repitiera nunca, tendrías la mejor protección posible. Esto en criptografía se conoce como la libreta de uso único. La libreta de uso único es una libreta en donde tienes tus passwords y usas cada password una sola vez. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes intentaron usar libretas de uso único en sus submarinos. Cada submarino alemán estaba equipado con una libreta y la libreta tenía un password diferente para cada día. Pero es muy difícil administrar esas libretas. ¿Cómo te roban la libreta? ¿Cómo es el problema enigma? Robándose la libreta. Nada más. Interesantemente, había una patente de la máquina Enigma en Estados Unidos que nadie se dio cuenta que estaba patentada en Estados Unidos hasta después de la guerra. O sea, se conocía el algoritmo, pero no se conocía la llave. Se hubiera podido conocer el algoritmo, pero no la llave. Bueno, desgraciadamente la libreta de uso único es imposible lograr. Y además, si la llave no se repite, no nos vamos a poder sincronizar jamás. Necesitamos que la llave se repita y que se repita rápidamente para que si no le atiné al bit de inicio, pues me espero unos cuantos bits y le vuelvo a intentar. Y no quiero estar esperando cientos o miles de años. Quiero estar esperando segundos o milisegundos. Pero si el flujo llave se repite muy rápidamente, entonces es fácil adivinarlo. Entonces, nos vamos a encontrar que estas funciones pueden hacer cifrado muy rápidamente, pero no siempre son consideradas seguras. El RC4 es un ejemplo del algoritmo de encripción que funciona por cifrado por flujos, y el RC4 es implementado en las redes inalámbricas, en la protección web, Web.